La palabra que el Señor ha traído para nuestra congregación, para esta congregación, para este año. Todos los años el Señor nos viene trayendo palabra. Tenemos ahí en los banners que en el 2018, Jeremías 1:10, donde nos daba la autoridad y nos explicaba que tenemos autoridad en nuestras bocas para poder rechazar, para poder arrancar y sacar las cosas de nuestra vida y para volver a construir cosas nuevas. El año pasado, el versículo rema del 2019 era Isaías 62, que nos decía que aunque, parafraseándolo, que aunque viéramos todo oscuro, aunque vinieran muchas tinieblas y una densa oscuridad, Él se va a estar con nosotros y Él se va a manifestar con su gloria en nuestras vidas. Y así también nos ha dado la palabra para este año, que está en Romanos, después les voy a decir. Y estaba orando, meditando qué hablar, qué decir. Y venía a mi mente justamente lo que siempre decimos, que Él es el Padre perfecto, el mejor Padre. No es un padre de esos que, porque le cayó mal la comida a la noche, durmió mal, se levantó y todo el mundo tiene que correr, hasta el perro o el gato, porque se maneja en su humanidad. El Señor no, por el contrario. El Señor nos creó, nos formó, nos pensó, nos ideó, puso talentos, dones en cada uno de nosotros, y Él quiere que se cumplan. Y como un buen pastor, Él cuida de cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo un hábito que es el de escribir. El de escribir todas las cosas, porque yo opino que por lo menos en mí, mi mente puede fallar, me puedo olvidar. Entonces, los que me conocen hace tiempo, yo escribo todo. En las prédicas, hoy, aunque inclusive hoy predico, ya escribí quién hizo la apertura, quién oró por las ofrendas, quién coordinó, quién va a predicar. Y así lo hago siempre, siempre. Y entonces, viendo la palabra que el Señor nos dio para este año, comencé voy a retrotraerme hacia atrás en el tiempo. No me fui muy lejos, podría haber hecho. Me fui a noviembre del año pasado, final de prácticamente del año, noviembre, diciembre y enero, lo que va hasta ahora. Y estuve viendo qué es lo que nos venía hablando el Señor, en qué nos estuvo hablando. Y por ejemplo, en noviembre, el Señor le dio a Orlando, que fue el que predicó, dice, aunque sabemos qué hacer, pero no lo hacemos, pasa mucho en los cristianos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Dios siempre nos guarda, nos cuida de sus hijos, quizás no de la forma en que nosotros quisiéramos que lo hiciera o en la forma que nosotros pensamos. Lo hace en su forma. Aunque no lo vemos, Dios nos tiene cercados, pero el diablo sí lo ve. Dios siempre nos guarda y lo hará y lo seguirá haciendo. Amén. Pero también puede llegar el momento en que Dios pueda quitar ese cerco y ahí es cuando pensamos que Dios nos abandonó. Pero Dios quiere llevarnos a instancias mayores, por eso debemos confiar cada vez más en Él. O sea, debemos consagrarnos a Dios y apartarnos para Dios. Y ahí comenzó el Señor en ese tiempo a ir llamándonos la atención, a decirnos, tienen que consagrarse a mí, tienen que apartarse para mí, tienen que predisponer su corazón para mí.
En la próxima prédica, hacia aquí, predicó Dani, y el Señor le dijo que nos dijera: Señor, despierta mi mente, mi corazón, que se active en mí lo que diseñaste en la eternidad. Llévame a lo más profundo. Mencionaba el Salmo 119 que nos dice: ábreme los ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. En esos días también nos predicó el Señor sobre lo que dice Jesús en Mateo, cuando dice: Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, y de la venida de falsos profetas. O sea, vayan hilando todo lo que el Señor nos dijo. Después le dio palabra a Bernardo, siempre en el mes de diciembre, y nos dijo cómo prepararnos para tener un encuentro con el Señor. Dios tiene una mirada muy distinta a la que tenemos nosotros. Debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Vuelve a darle palabra a Dani y dice que haga un llamado a la iglesia a mantenernos firmes hasta el fin, para ser salvos en los últimos días, para hacer avanzar la gloria de Dios. Y mencionaba un versículo en el libro de Daniel que dice que los sabios resplandecerán. Orlando predicó nuevamente y nos habló el Señor a través de él sobre el tener metas. Luego Bernardo, y nos decía el Señor: si morimos una sola vez y vivimos una sola vida, ¿cómo la estamos viviendo? Y luego el pastor comenzó a hablarnos sobre fin de año, lo que el Señor le decía, de que llevamos mochilas que no tenemos que llevar y que hay que nacer de nuevo. En otra prédica siguió hablando de las mochilas y el tiempo en que vivimos, cuando no agendamos el tiempo para Dios. Luego a Marcelo le dice que nos diga cómo correr con la mochila cargada, cómo mantenernos en el camino recto, enfocados en el Señor Jesús. Luego al pastor le dio a que nos dijera: salir de Getsemaní. No podemos estar siempre en Getsemaní. No podemos postergar la cruz a donde tenemos que ir. Estar donde Dios quiere que estemos, no en otro lugar. Vuelve a hablarle a Bernardo y nos dice directamente, clara y crudamente: compromiso, preparación, lugar de crecimiento. Luego nuevamente el pastor, y nos habla el Señor de caminando hacia la cruz, porque muchos estamos cerca del madero de la cruz, pero muy distantes del Señor Jesús. Que debemos de aprender a medirnos si estamos haciendo las cosas bien. ¿Les parece que hay coordinación en las predicaciones? Dice nuevamente a Orlando: todos beberemos de esa copa, la copa de Getsemaní a la cruz. Y por último, el domingo próximo pasado, el pastor nos hablaba de parte de Dios y decía: crucificado, crucifícate. Crucificado el Señor, debemos de crucificarnos nosotros en esa cruz.
Dice, ¿qué cosas nos apartan de Cristo? ¿Qué Barrabás hay en tu vida que te tiene atado? ¿Estás siendo consciente del tiempo que vivimos? ¿Cómo te estás preparando? Revisar si ese Barrabás no está viviendo con Cristo al lado. Y lo que de Barrabás haya en nuestras vidas, tenemos que tamizarlo a través de la palabra de Dios. Entonces, justamente, yo pensaba cuando leía el versículo Rema y decía, el Señor no nos habla de un día para el otro. El Señor nos viene hablando, nos viene avisando, nos viene guiando. Pero como decía al principio, un día el Señor puede abrir ese cerco. Y ahí lo primero que hacemos es decir, el Señor me abandonó, el Señor me dejó solo, el Señor no me ayudó. El versículo que el Señor nos dio para este año está en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Y el capítulo 13 de Romanos nos habla mucho sobre la autoridad, sobre someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso habla dentro de las autoridades civiles también, habla dentro de las autoridades eclesiales. Habla también del amor al prójimo, de amarse unos a los otros, de no deber nada, de estar en orden. Habla de vestirnos de Cristo. Ese capítulo 13 y bueno, y Romanos todo en general. Dice, Emi, podés con... La palabra que el Señor nos ha dado para esta congregación, para este año, es Romanos 13, 11. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. O sea, en todo lo que hagamos, los creyentes debemos tener en mente lo que haría Cristo. Después dice, ya es hora de que despierten del sueño. Habla de la apatía espiritual y del letargo que deben ser quitados de la vida del cristiano. Dice, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Cada vez está más cerca la segunda venida del Señor. Y en efecto, se refiere al arrebatamiento venidero de la iglesia y el creyente en ese momento será glorificado. Y después en el versículo 12 dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Se refiere a todo hasta la resurrección venidera, como la noche, y todo después de la resurrección como el día. Tanto el día como la noche se usa como símbolos aquí. Dice, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad. Por lo tanto, desechemos la ropa de las tinieblas. Los antiguos hábitos malos de la vida están aquí representados. Como en otro lugar, se considera que como ropa que una vez se usó, pero ahora debe ser quitada de nosotros. La debemos de destruir, quemar, aborrecer. Y por último dice,
pongámonos la armadura de la luz. O sea que revistámonos, pongámonos la ropa de luz. Amén. Y así, portándonos de la forma que corresponda a la alta posición de vida como santos del Dios Altísimo, dejando las costumbres del mundo, porque somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, debemos de meditar en todo esto. Yo admiro realmente la mente que el Señor les ha dado a muchos hermanos y hermanas de poder memorizar todo. Yo no, honestamente me cuesta memorizar. Por eso es que escribo y quiero estar atento. Y si no me acuerdo de algo, ahí voy, busco los cuadernos y lo veo. Porque yo sé que nos olvidamos pronto de las cosas. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, nos olvidamos de lo que nos dio la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Y estamos siempre como, ¿vieron los pajaritos cuando nacen en el nido, que están siempre con la boca abierta, esperando que el Señor nos dé? Pero nosotros seguimos esperando que nos dé, pero no crecemos, no lo buscamos, no nos arrepentimos realmente, no nos comprometemos en las cosas del Señor. Y me tocó mucho mi corazón en la primera parte que leí cuando le había dado palabra al Señor a Orlando, que dice que el Señor nos va acercando y nos va cuidando y nosotros no nos damos cuenta, pero el diablo sí lo ve. Pero que el Señor un día puede abrir sus brazos y ahí, como dicen por ahí, ¿de qué nos vamos a disfrazar? ¿Qué vamos a hacer? Ahí nos acordamos y lloramos y gemimos, nos arrodillamos, venimos a todas las reuniones, vamos a los grupos de vida. Queremos que un salvavidas, pero ¿qué hicimos? Yo muchas veces le digo a algunos hombres, y no pude, no tuve tiempo. ¿Qué pasaría si un día cuando le pedimos al Señor nos dice, espera, estoy muy ocupado ahora, no tengo tiempo. Cuando pueda, voy. Cuando tenga un tiempito, me acerco. ¿Qué pasaría si el Señor nos diría eso? Ahora, por el contrario, el Señor nos viene hablando paulatinamente para no invadirnos, para darnos a nosotros el hecho de decir que tenemos la libertad de decidir y que nosotros decidimos y que nosotros elegimos y que nosotros buscamos a Dios. No, nosotros no lo hacemos, lo hace el Señor. Así que simplemente eso. Y como para finalizar, quiero leerles algo, decirles algo que ya lo dije en otras oportunidades, que no es mío, es algo que dijo John Maxwell, que es un teólogo muy reconocido, y que nos dice, estamos hechos para dejar un legado, algo que marque todas las generaciones. O sea, cada uno de nosotros, los cambios, las cosas que hagamos, van a tener repercusión en nuestra descendencia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Amén. Y que un día
puedan decir, no sé, mi abuelo, mi abuela, mi tío, marcaron mi vida y cambiaron, supieron cambiar, supieron frenar, supieron dejar, supieron abandonar y supieron tomar la cruz de Cristo. Amén. Así que, hermanos, a meditar, a meditar. El Señor nos habla con mucho amor, con mucho amor. Amén. El Señor les bendiga.